Continuaremos, ¿no? Polígono no regular, ¿no? ¿Qué es un polígono regular? Que los lados del polígono tienen de diferente medida, ¿no? Y además los ángulos interiores también son de diferente medida, ¿no? A veces se llama polígono irregular. Polígono irregular, ¿no? Entonces su gráfico. En este caso lo voy a dibujar un polígono irregular, ¿no? Que tenga tres lados diferentes y los ángulos interiores de diferente medida. Por ejemplo, este triángulo, un triángulo escaleno. ¿Por qué se llama triángulo escaleno? Porque tiene tres lados de diferente medida, ¿no? Dibujaré, en este caso, un triángulo. Es decir, acá, ¿no? ¿Cómo va a ser un triángulo? Tiene que tener tres lados y además tres vértices, ¿no? Aquí va a estar, ¿no? Va a estar, aquí va a estar un vértice y aquí otro vértice, ¿no? Más o menos puede estar acá, ¿no? Ahí, ¿no? Listo. Entonces hay que colocar estos puntos con letras mayúsculas, ¿no? Este puntito le llamaré el vértice A, le voy a llamar, ¿está bien? Pero con mayúsculas, ¿no? Y este vértice B en orden alfabético, ¿no? B. Y este vértice, perdón, este puntito lo voy a llamar el vértice C, ¿no? Son tres vértices, A, B, C. Y luego hay que unir nomás, luego va a formar un triángulo, ¿no? Vamos a unir esos vértices, lo unimos, ¿no? Entonces voy a empezar del vértice, le voy a unir el vértice A con el vértice B, ¿no? Va a formar un segmento A y B, ¿no? Luego le voy a unir el vértice B con el vértice C. Va a formar un segmento BC. Y le voy a unir el vértice A con el vértice C, finalmente, ¿no? Va a formar un segmento AC. ¿Listo? Ese es un polígono regular. Fíjate, sus medidas son de diferente medida. Sus medidas, fíjate, del punto A del punto B, tiene una medida, pero de acá del vértice B, del vértice C, tiene una medida, pero del vértice A del vértice C forma un segmento AC, pero también tiene una medida, pero estas medidas son diferentes. ¿Está bien? El segmento A y B, segmento BC, segmento AC, son de diferente medida. ¿Está bien? Entonces, en este caso, este triángulo ABC tiene sus lados de diferente medida. Entonces, los ángulos interiores, ya tienen en el ángulo en el punto A, el ángulo en el punto B, el ángulo en el punto C, van a ser de diferente medida. ¿Está bien? Entonces, este exactamente es un polígono irregular, porque tiene tres lados diferentes, de diferente medida, y también los ángulos interiores de diferente medida. Tú puedes hacer con la regla mejor, ¿no? Primero ubicar los puntitos, el punto A, el punto B, luego medir, digamos, que mide 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros, y acá del punto B al punto C que mida, digamos, 8 centímetros, ¿no? 8 centímetros, y acá del punto A al punto C 10 centímetros. Exactamente de manera diferente, sus lados van a ser de diferente medida, ¿no? Y además los ángulos interiores también son de diferente medida, ¿no? Que va a ser, digamos, puede ser, digamos, 30 grados, hasta 40 grados, puede ser, digamos, acá, digamos, 30 grados, 40 grados, aquí puede ser, digamos, un ángulo agudo también, ¿no? Puede ser, digamos, 80 grados, así, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es, ¿no? Este gráfico es un polígono irregular. ¿Qué tienen que cumplir? Acá sus lados tienen que ser de diferente medida. Y además los ángulos interiores también tienen que ser de diferente medida. Anotemos. ¿Cómo lo voy a anotar? ¿Cómo lo anoto acá? Segmento A y B. Lo voy a anotar. Segmento A y B. ¿Sí, no? Segmento A y B.
Con azul voy a anotar, ¿sí? Con azul. Segmento A y B. Ya no pongo igual, ahorita. Aquí lo voy a escribir en notación, luego les explico, ¿está bien? Le voy a poner segmento BC, AC, y luego BC. Ya hay que poner los barritas, fíjate, hay que ponerle la, porque es el segmento A y B, ¿no? Y hay que poner una barrita, ¿no? ¿Cómo se lee? Segmento A y B, ¿no? De este lado, ¿no? Luego, segmento AC, ¿no? Segmento AC, ¿cómo se denota? AC, pero con una varita, la parte superior, ¿no? Se lee segmento AC. Luego, segmento BC, ¿no? Segmento BC, pero acá la barrita, ¿no? Se lee segmento BC, ¿no? Listo, pero esos lados tienen que ser, no tienen que ser iguales. Si son iguales, ya va a ser el polígono irregular. ¿Ven? Entonces, acá dice polígono irregular. Sus lados tienen que ser de diferente medida. Entonces, sus lados, en este caso, tienen que ser de diferente medida. ¿Y cómo se escriben símbolos? Aquí está, ¿no? Pero vamos a anotar así. Fíjate acá. Este indica, aquí pones una barrita, acá una barrita. ¿Qué indica eso? El segmento A y B es diferente al segmento AC, y el segmento AC es diferente al segmento BC. ¿Está bien? ¿Cómo se lee? Que los lados de este triángulo son de diferente medida. ¿Está bien? ¿Se entiende? Una vez más, el segmento A y B, aquí está, así se escribe, va a ser diferente al segmento AC, y el segmento AC va a ser diferente al segmento BC. ¿Está bien? Entonces, y los ángulos nos faltan. Los ángulos, lo voy a anotar, el ángulo en el punto A, ahorita te explico esto, el ángulo en el punto B, el ángulo en el punto C. Entonces hay que colocar sombreritos en el ángulo del punto A, hay que poner sombrerito para que indique el ángulo del punto A, ¿no? Pongamos los sombreritos. Los ángulos también tienen que ser de diferente medida, ¿no? Acá sombrerito, acá sombrerito, ¿no? También sombrerito, ¿no? Sombrerito, ¿no? ¿Es qué indica esos sombreritos? Ángulo en el punto A, ángulo en el punto B, ángulo en el punto C. Pero tienen que ser de diferentes medidas esos ángulos, ¿no? En el punto A, en el punto B, en el punto C, ¿no? Los ángulos interiores. ¿Cómo anotas diferentes? Con una barrita acá, ¿no? Una barrita. Ahí está. ¿Cómo se lee esto? Ángulo en el punto A sombrerito, va a ser diferente ángulo en el punto B. Caso B sombrerito, ¿no? Luego, ángulo en el punto B, B sombrerito, va a ser diferente ángulo en el punto C, ¿no? En este caso, C sombrerito, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, este gráfico es un polígono irregular, que sus lados son diferentes. Aquí está en símbolos, así se escribe. Los ángulos interiores también son diferentes, así se escribe, ¿no? Ángulo en el punto A va a ser diferente a ángulo en el punto B, y ángulo en el punto B va a ser diferente al ángulo en el punto C. ¿Está bien? ¿Entiende? Ya. Sí, profesor. Ahora sí, pasemos lo que es en este caso siguiente, ¿no? Siguiente subtítulo, polígonos regulares. Pero ya vas, ¿qué es un polígono regular? Ya avanzamos, ¿qué es un polígono regular? Un polígono regular simplemente es que, que los lados del polígono son de misma medida y los ángulos interiores también son de misma medida. Pero ahora yo voy a hacer los elementos de polígono regular, ¿no? Todo lo que está diciendo está en el PDF también. No hay donde perderse. Y el siguiente. Coloquen como subtítulo polígonos regulares. En este caso yo voy a ver los elementos de polígonos regulares, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? En este caso nosotros, ¿cuáles son los elementos del polígono? ¿Cuáles son los elementos de un polígono cualquiera? ¿Cuáles son? Lados. Muy bien. Lados. Después. Vértice, profe. Vértice. Muy bien. Ángulos. Ángulos. Ángulos.
ángulos Diagonales. interiores, ¿no? Los Ángulos interiores. Luego, Ángulos Diagonales. superiores. ángulos exteriores se llaman, no superiores. Ángulos exteriores. ¿Bien? Luego, uno falta. los diagonales. Muy bien, los diagonales, ¿no? No se olviden, los elementos de cualquier polígono son lados, vértices, diagonales, ángulos interiores, ángulos exteriores. Ahora, yo de lo mismo modo, en este caso, los elementos del polígono regular, ¿cuáles serán los elementos del polígono regular? Eso vamos a hacer acá, ¿no? Entonces, coloquen acá como subtítulo, polígonos regulares, ¿no? Ya sabemos que los polígonos regulares, que sus lados son de misma medida y los ángulos interiores también son de misma medida. ¿Está bien? Eso ya tienes en la cabeza, ¿no? Entonces, coloquen como subtítulo, polígonos regulares, ¿no? Polígonos regulares. Acá ya sé que es un polígono regular. Ya hemos definido su concepto, ¿no? Inclusive clasificamos, ¿no? En este caso, hemos clasificado polígonos en cuantas, según el número de lados, según los ángulos, según los lados y los ángulos, ¿no? Entonces, según los lados y los ángulos, hay polígonos regulares y polígonos irregulares, ¿no? Ya sabemos que es un polígono regular. Entonces, en este caso me interesan los elementos de polígonos regulares. Tiene estos elementos, un polígono regular. Vamos a anotar aquí, ¿no? Con azul. Los elementos de un polígono regular son los siguientes, ¿no? Son los siguientes. Entonces veamos sus elementos, ¿no? Los elementos de un polígono regular son los siguientes. El primero es centro, es el centro. Un polígono regular siempre tiene centro. Entonces vamos a entrar acá. Siempre tiene centro. Coloquen ustedes centro, ¿no? Centro. ¿Qué es centro? Ahí lo vamos a anotar. Ahorita vamos a graficar un polígono regular, luego vamos a ubicar sus elementos. ¿Sí? Entonces, el centro del polígono regular es el punto. Entonces, eso. Entonces, es el punto que equidista de los vértices, ¿no? Equidista de vértices. El punto que equidista de vértices. De los vértices. Ahorita el gráfico, ¿está bien? Ahorita lo voy a graficar. Entonces el centro, en este caso el centro, un polígono regular siempre va a tener un centro, pero ese centro es el punto que equidista de los vértices. Ahorita les explico eso con más detalle con gráfico, ¿está bien? Ahora, apotema. ¿Qué es apotema? Apotema también es un elemento de un polígono regular, ¿no? Eso voy a anotar acá. Tenemos acá apotema, ¿no? ¿Qué será apotema, no? Coloquen puntos. El apotema es esto, ¿no? Lo tenemos con azul. Es esto. Segmento comprendido
entre el punto medio de un lado cualquiera. Y el centro. Punto seguido siempre es perpendicular al lado del polígono. Al lado del polígono. ¿No? Entonces, el apotema simplemente es, ahorita les explico un gráfico eso, detalladamente. Estoy anotando qué significa apotema, ¿no? Segmento comprendido entre el punto medio del lado, cualquiera, y el centro. Siempre es perpendicular al lado del polígono. ¿Bien? Hoy les explico eso con gráfico. ¿Bien? Ahora me falta, en este caso, los elementos del polígono regular son centro, apotema, luego el radio, ¿no? El radio. El polígono regular también tiene radio. Se coloquen acá el radio. ¿No? Se colocar acá el radio. Acá el radio. Dos puntos. Segmento comprendido. ¿Notan eso? Segmento comprendido. Entre el centro y un vértice cualquiera. Ese es el radio, ¿no? El polígono regular siempre tiene radio. Es que es radio, segmento comprendido entre el centro y un vértice cualquiera, ¿no? Del polígono. Punto parte. Luego último, ángulo central, ¿no? En este caso, los elementos del polígono regular son centro, apotema y radio. Luego, finalmente, me falta el ángulo central, ¿no? Entonces, ángulo central. Y coloquen acá ángulo central. En este caso tiene un polígono regular 4 elementos. A centro, apotema, radio y el último, el ángulo central. Dos puntos. Ángulo central, ¿no? ¿Qué significa ángulo central? No tenemos eso. Ángulo cuyo vértice es el centro, ¿no? Ángulo cuyo vértice es el centro. ¿Qué pasó aquí? Un momentito acá. Ángulo cuyo vértice es el centro.
los lados son las semirectas. Y contienen dos vértices consecutivos. Listo, ¿no? Ese es el ¿no? Los elementos de polígono regular, centro, apotema, radio y ángulo central. El ángulo central es simplemente ángulo cuyo vértice es el centro y los lados son las semirectas y contienen dos vértices consecutivos. En eso es. Entonces, punto aparte. Entonces, ¿cuáles son los elementos de polígono regular, centro, apotema, radio, ángulo central? Pero yo quiero explicarles con un gráfico, ¿no? Entonces, dibujemos un pentágono. Como estamos en polígonos regulares, un polígono regular es siempre sus lados tienen misma medida y los ángulos interiores también son de misma medida, ¿no? Ahí se llama polígono regular. Yo en este caso lo voy a dibujar un pentágono. También un pentágono, pero regular. Entonces, un pentágono tiene 5 lados. Y lo voy a ir a la siguiente hoja que ahí no me alcanza. Dibujemos un pentágono. Un pentágono va a tener 5 vértices. ¿No me puede volver a la siguiente, a la anterior hoja, por favor? Está grabando el video, ¿no? También está en el PDF esto. Está en PDF, todo lo que está haciendo está en PDF. ¿Sí? Ya está, El video profe. también está Gracias. grabando, ¿no? Entonces, y aquí a la siguiente hoja voy a ir. Un pentágono tiene 5 lados y tiene 5 vértices. En este caso, como está en contexto de polígonos regulares, entonces tienen que tener 5 lados iguales y 5 ángulos interiores iguales, ¿no? Dibujemos un pentágono. Lo voy a dibujar un pentágono. Primero ubicaré 5 vértices. Es decir, acá va a estar, ¿no? Acá va a estar un vértice. Luego acá, ¿no? Voy a poner un vértice también. Ahí. Pero de acá a acá tiene que ser una medida. Pero de acá, de este punto a este punto también tiene la misma medida, ¿no? Acá, digamos, mide, digamos, supóngate que mide, digamos, 5 centímetros. De este punto a este punto. Pero de este punto a este punto también tiene que ser 5 centímetros. Porque voy a dibujar un polígono regular. En este caso, un pentágono. Entonces aquí, el vértice, otro vértice, 3 vértices, ¿no? Pues, en este caso, de este punto a este punto, misma medida, de este punto, misma medida. Con regla puede ser tú, ¿no? Mejor. De este punto a este punto que mide 5 centímetros, de este punto a este punto 5 centímetros. Luego, acá, ¿no? De este punto a este punto, igual que sea 5 centímetros. ¿Está bien? 5 centímetros. Ahí no voy a ubicar bien. De este punto a este punto, igual, 5 centímetros. Pero de este punto, de este punto a este punto, igual 5 centímetros. ¿Está bien? Son 5 vértices, hay que unirlos, ¿no? Por segmentos. Pero antes, los vértices se denotan con letras mayúsculas. A ver, lo voy a poner acá. Esto va a ser, digamos, vamos a poner ese vértice A, ¿está bien? Vértice A, en orden alfabético. ¿Este quién va a ser? El vértice D, ¿no? Luego va a ser el vértice Sí. C, ¿no? Luego acá el vértice D, ¿no? Luego al último el vértice E, ¿no? Listo. Hubieras empezado de acá, ¿no? Yo he empezado de acá, fíjate, A, B, C, D. Hubieras empezado de aquí, A, B, C, D, así, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, entonces hay que unir esos vértices por segmentos. Entonces, unamos aquí, propósito. Lo voy a unir, fíjate, en orden alfabético. El punto A con el punto B va a formar un segmento A y B, ¿no? Ahí. El punto B con el punto C va a formar un segmento BC, ¿no? Ahí, ¿no?
el punto C con el punto D va a formar un segmento CD. Y el punto D con el punto E forma el segmento D. ¿No? Luego, finalmente, el punto A con el punto E, un segmento, ahí. Un pentágono. Un pentágono de, más o menos así, me ha salido. ¿no? A usted le va a ser más simpático en la regla, ¿no? ¿Sí? Este es un pentágono de ¿cuántos lados? ¿A qué se llama pentágono? Cuando tiene 5 lados, 5 lados. y 5 vértices, ¿no? Pero en este caso está en contexto de polígonos regulares. Es decir, que sus lados tienen que ser de misma medida, ¿no? Misma medida. De acá, digamos, 5 centímetros, de este lado, acá 5 centímetros, 5, 5, 5, 5. De ustedes le va a ser más simpático. A mí me hace así más o menos, ¿no? Así más o menos, digamos, ustedes hacen con regla, les sale más exacto, ¿no? Más, más simpático. ¿Está bien? Este es un polígono regular, porque sus lados tienen de misma medida. Los ángulos interiores también son de misma medida. ¿Está bien? Pero yo quiero elementos. Un polígono regular tiene elementos. Centro. Vamos a ubicar el centro. Por decir esto, ¿no? Voy a ubicar el centro. El centro va a estar. ¿no? ¿Qué es el centro? Ustedes léanle acá. Y dice acá está. El centro es el punto que equidista de los vértices. Entonces, ¿qué entiendes por equidista? El centro, ubicale acá. Ubicarlo, digamos, en punto medio de este polígono regular. Y el centro siempre es que va a equidistar de los vértices, ¿no? Vértices de este polígono regular. Ese es el centro. Entonces, equidista, ¿qué significa? La distancia, ¿no? De este punto a este vértice D, tiene que ser la misma, tiene que ser una distancia, ¿no? Pero de este centro a este vértice C tiene que ser una distancia, pero tienen que ser mismas distancias del centro a los vértices, ¿está bien? ¿Está bien? El centro siempre está al medio, ¿no? Eso dice, ¿no? Es el punto que equidista de los vértices, ¿no? De este punto al vértice D, una distancia, de este centro al este vértice, una distancia, de este punto al vértice D, una distancia va a ser, ¿no? De este punto al vértice A, una distancia, de ese vértice a perdón, de este centro a este vértice E, una distancia. Pero esas distancias van a ser iguales, ¿no? Del centro a los vértices. Misma distancia. ¿Sí? Entonces, ese es el centro. Entonces, en este caso, ese centro vamos a llamar con letra O. En acá, O. ¿no? Letra mayúscula O. El centro es O. ¿no? En el punto medio en este caso, por otro color. Voy a poner O. Ahí, ¿no? Entonces, colocamos acá O. ¿no? Es el centro del polígono regular. Ahí coloquen aquí en la parte superior el centro. ¿Qué se llama eso? El centro. ¿no? Centro. ¿Qué más nos falta? Apotema. ¿Qué es apotema? Segmento comprendido entre el punto medio de un lado, cualquiera, y el centro. Pero siempre es perpendicular al lado del polígono. ¿Qué está? ¿No? Notamos acá. ¿Qué es el apotema? Ahí está. Segmento comprendido entre el punto medio de un lado cualquiera y el centro siempre es perpendicular al lado del polígono. Entonces, este es el apotema. ¿Sí? Tienes que ubicar el punto medio de este segmento ahí. Ubiquemos. Como tú has medido del punto A al punto B 5 centímetros, pues su mitad, ¿cuánto sería? 2,5 centímetros, ¿no? La mitad de 5 centímetros es 2,5 centímetros, ¿no? La mitad más o menos va a estar acá, la mitad de este segmento ahí va a estar, aquí va a estar, ¿no? Más o menos acá, ¿no? Vamos, y acá, vamos. Ahí, ¿no? Y ese punto medio de ese segmento ahí, llamarle pues F, ¿no? F, F mayúscula. F mayúscula, ¿está bien? Y ya está, ¿no? F mayúscula. Ese es el punto medio del segmento A y B, ¿no? Hubieras elegido en cualquier segmento, este lado hubieras elegido el punto medio, ¿no?
Yo estoy eligiendo el punto medio del segmento AB. ¿Está bien? Entonces, esto es. Listo. Entonces, el apotema aquí dice, tienes que elegir el punto medio de este lado, A y B, y elegido aquí está. Entonces, ¿qué dice? Tiene que ser, en este caso, tienes que unir el centro con este punto F. ¿Sí? Tienes que unir. Unamos. ¿Sí? Ese va a ser el apotema. Entonces, lo voy a... Exactamente. Entonces, del centro O a este punto medio del segmento A y B, este segmento, ¿sí? En este caso, segmento OE, ¿no? A veces se llama apotema, ¿sí? Pero fíjate, este segmento tiene que ser perpendicular al lado A y B. Eso dice, aquí está. Apotema, segmento comprendido entre el punto medio de un lado cualquiera y el centro, y siempre es perpendicular al lado del polígono, ¿no? Eso dice, ¿no? Fíjate. Primero ubicamos el punto medio del segmento A y B, que es F. Entonces, del centro O al F forma un segmento OF, ¿no? Y ese segmento OF siempre tiene que ser perpendicular al segmento A y B, ¿no? Tiene que formar 90 grados, ¿no? Este lado con este lado 90 grados, este lado con 90 grados, ¿no? Tú puedes ser mejor con transportador, ¿no? Luego, eso es, ¿no? Este azulito es el apotema. Es el apotema. ¿Qué más nos falta ahora? Ponemos acá apotema, ¿no? ¿Qué se llama eso? Voy a poner con una flechita apotema. ¿Sí? Este se va a llamar, en este caso, ¿qué se llama eso? Apotema. Póngale ahí, apotema, ¿no? Apotema. Listo. ¿Qué me falta? Me falta el radio. Me falta el radio. ¿Cuál es el radio? En este caso, díganme. Este es radio. Fíjate, aquí en este caso el radio también es un elemento de un polígono regular que dice segmento comprendido entre el vértice y un vértice cualquiera. Entonces el radio va a ser esto, ¿no? Este es el centro. Del centro a cualquier vértice es el radio. En este caso, de este centro O al vértice C va a ser una distancia. Y esa distancia se llama radio. ¿Está bien? De este centro O al vértice E va a ser una distancia. Y esa distancia se llama radio. ¿Está bien? ¿Qué nos falta? Ángulo central. Ese ángulo central aquí está. Con eso ya terminamos, ¿no? Ángulo cuyo vértice es el centro. El ángulo cuyo vértice es el centro. Y los lados son las semirectas que contienen dos vértices consecutivos. Entonces, fíjate acá, ¿cuáles son dos vértices consecutivos? Te está hablando de vértices. El vértice A y el vértice B son consecutivos, ¿está bien? Van seguidos, ¿no? Entonces, fíjate, tienes que unir con el centro, con el vértice A, con este centro, con el vértice B, tienes que unirlos, ¿no? Unamos, a ver, con segmentos, o con semirectos, ¿no? Aquí lo voy a unir con este control. Entonces, aquí, control aquí, ahí, ¿no? En el centro o al vértice A, va a formar un segmento, acá, ¿no? Un segmento OA, ¿no? Y otro, el centro al vértice B, ¿no? El centro O al vértice B, ¿no? En este vértice O hay, fíjate, dos lados, ¿no? Dos segmentos, fíjate, segmento OA, segmento OB. Y esos dos lados van a formar un ángulo, por decir, un ángulo, esto, ¿no? Con rojo lo van a notar, un ángulo. Estos dos lados, los verdecitos, forman un ángulo central. Este es el ángulo central, ¿sí? Es el ángulo central. Dos lados verdes formaron un ángulo central. Eso dice, ya te cambio. El ángulo central, ángulo cuyo vértice es el centro, y los lados son los semirectas que contienen dos vértices consecutivos. Entonces, aquí decimos, ¿no?
Acá hay dos vértices consecutivos, A y B, ¿no? Entonces, el centro O con el A va a formar un segmento, el centro O con el vértice B va a formar un segmento. Esos dos lados van a formar un ángulo central. Aquí está de rojito, ¿no? El ángulo central, ¿no? Este se llama el ángulo central. ¿Está bien? Vamos a anotar aquí, ¿no? ¿Qué se llama esto? Ángulo central. A ver. Con eso ya termino, ¿no? Ángulo central. Esos son los elementos de un polígono regular. ¿Se ha entendido? ¿Cuántos elementos había Sí. tenido el este? Profesor, Sí. Había Sí, tenido profe, centro, 4. apotema, radio, ángulo central. ¿Está bien? Y también es en el PDF, ¿no? Esto es lo que avanzamos. Estamos en la parte teórica. ¿Está bien? Con eso cerramos geometría, ¿no? Me falta hacer algunos ejemplos de polígonos regular. ¿Está bien? Vamos a hacer la siguiente semana. Me falta hacer ejemplos de esta parte. Entonces, hasta aquí me tienen que estudiar, ¿no? Hasta aquí me tienen que estudiar. Al examen que es el día lunes. También decimos, en este caso, los elementos de polígono Profesor, regular. las carpetas y las prácticas, ¿el día no nos las tenemos que presentar o el día jueves? A ver, atiendan todos, atiendan todos. El día lunes, ustedes van a dar examen, aquellos que van a venir al colegio, en el colegio van a dar, ¿está bien? Aquellos que van a venir, aquellos que no van a venir, van a dar virtual, ¿está bien? Atiendan, y los que van a venir me tienen que traer carpeta al día, el día lunes hasta aquí, carpeta al día, de toda la geometría, de tema de geometría, y también los prácticas. Yo los voy a revisar, les voy a sellar y les voy a registrar. ¿Está bien? Así no envían a la clase, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no se olviden hasta aquí la carpeta al día y los prácticas. Tiene que estar en el empastado. ¿Está bien? Entonces, el día lunes ustedes dan el examen, yo los reviso, ¿no? Al mismo tiempo, me voy a recoger, digamos, las carpetas de empastado y los voy a estar revisando. Ustedes también dan el examen. ¿Está bien? Muy bien, entonces en ese quedamos. ¿Alguna pregunta, dudas? Ya. Profe, hoy, ¿qué página del escaneo vamos a hacer? Ah, ya. Atiendan. Aquí voy a anotar, ¿no? Todos atiendan. En la práctica, hoy he dado, ¿no? Aquellos que no han entrado puntual, les he hablado, ¿no? Página 193. Todos han visto eso en el PDF. Hay un color guindo en cuadrado. Hay dos ejercicios, ¿no? Que hay que completar, ¿no? Hay que completar, dice en este caso, número de lados, nombre y figura, dice. En este caso, el 7. Un polígono de 7 lados, ¿qué se llama? Heptágonos o figura, tienes que anotar a su lado. Lo mismo, número de lados, 8. Un polígono de 8 lados, ¿qué se llama? Octágono y su figura, ¿no? Entonces, en el página 193, el color guindo es la práctica. Ahora, otra práctica es de esta parte, página 194. Ahí ustedes observan un color guindo. Hay dos ejercicios con incisos. Eso también es práctica. ¿Está bien? ¿Me han entendido? Entonces, 193, el color guindo es práctica. Y 194, el color guindo también es práctica. También he repetido 2 veces. También al principio también he repetido eso. ¿Está bien? Entonces, aquí daremos. ¿Está bien?